La industria de los agroquímicos, asumiendo su compromiso y responsabilidad, crean en febrero del 2010 En México, se producen más de 55 millones de envases de agroquímicos al año. 64% de plástico, 18% de metal, 18% de papel y cartón. La gran mayoría son de polietileno de alta densidad y PET. Después de usados, la mayoría de estos envases contaminados terminan abandonados en el campo. En México se produjeron 335 millones de toneladas de alimentos en el 2009. Si no se utilizaran agroquímicos en los cultivos, se reduciría hasta en un 40% la producción de alimentos. La superficie cosechada en México en el 2009 es de 12.8 millones de hectáreas. Este programa Campo Limpio se trata de la eliminación de los envases vacíos de plaguicidas que están en el campo. Campo Limpio va a impedir que los residuos y los envases contaminen o anden por ahí regados en los mantos freáticos, en los canales de riego, en los ríos y sobre todo dar limpieza y conservación en el medio ecológico, en el medio ambiente del que estamos tan urgidos. Este proyecto de limpiar el campo, de no generar basura, pero sobre todo reconocer que la generábamos y tener una mentalidad de recogerla. Campo Limpio es una estrategia para el manejo integral de los envases vacíos de agroquímicos y afines. Además de terminar en el campo, se entierran, se queman al aire libre o son reutilizados para guardar alimentos, poniendo en riesgo la salud. Tardan más de 100 años en desintegrarse. Creo que la definición de cómo manejar estos productos, estos residuos, después de que apliqué el producto, debe quedar claro en la mente de cada persona que participa en la cadena. Tenemos un fabricante del principio activo, tenemos un formulador, tenemos un distribuidor mayorista, un distribuidor minorista y finalmente el aplicador. Conforme a los preceptos de ley y reglamento, todos son responsables. Todos somos responsables de la generación de residuos, desde los que producimos hasta el usuario final. Entonces yo creo que todos, entendiendo ese rol y participemos en una forma coordinada, para eso está Campo Limpio. Campo Limpio es el organismo que va a coordinar toda la actividad y va a generar las estrategias y los sistemas para que se llegue al resultado final. Que el resultado final es la disposición de esos envases, la disposición de esos plásticos, que son considerados residuos peligrosos. Yo soy muy optimista que aquí es una suma de esfuerzos. Creo yo que se ha construido mucho en todos estos años y es cuestión de trabajo para que las cosas se vayan logrando. Y creo yo que todos en el fondo, pues como corazón de mexicanos, tenemos la voluntad de tener un país mejor, ¿verdad?
Toda la basura que hoy se encuentra en el campo tiene un valor. Se puede convertir en energía, en mismos materiales, en nuevos materiales. ¿Por qué dejarla en el campo contaminando cuando tiene este valor? Es una responsabilidad de conciencia, es una responsabilidad para el cuidado de la naturaleza. Esa es la parte más importante que nos tiene que llegar. Debemos de verlo no solamente como una cuestión romántica, una cuestión que parezca de moda, una cuestión que en este momento suena bien porque todo el mundo está hablando de la naturaleza y la sustentabilidad, sino porque realmente sintamos que estamos haciendo algo por el campo mexicano. La tierra nos ha sido prestada para cultivar y para alimentar, pero tenemos ciertas responsabilidades. No podemos ser irresponsables en la práctica de lo que es precisamente el negocio de cultivar alimentos, sino tenemos que ser responsables con las consecuencias de lo mismo. Hay que llegar a ese nivel de conciencia, porque esto es una cuestión de intelecto en el sentido espiritual y emocional, ¿no? Es un aspecto que tú tienes que, como persona, no nomás empresa sustentable y esos rollos y socialmente responsable, es una responsabilidad tuya como persona, como individuo. A hacer cultura con los productores, con los campesinos, a que los envases de sus productos tengan un buen final. Esto es, que después de hacerles el triple lavado, se concentren a un centro de acopio para que de ahí se lleven a reciclar o a incinerar. Entonces, la capacitación es fundamental. Si el productor no nos ayuda en su triple lavado para eliminar, con este triple lavado se elimina el 99.9% prácticamente del residuo que queda en el envase. Y sobre esas bases, ¿cómo se maneja? El proceso empieza con el agricultor, quien es el consumidor final. El eje principal es la técnica del triple lavado. El procedimiento del triple lavado es el siguiente. Una vez que prácticamente el total del contenido del agroquímico terminó, debemos de llenar con agua, cerrarlo con su tapa y durante aproximadamente 30 segundos hacer un movimiento hacia arriba. Después destapamos y el líquido debemos de volverlo a depositar en el equipo dosificador del agroquímico. Segundo paso, vuelves a llenar y ahora lo tapas y el movimiento va a ser hacia abajo. 30 segundos aproximadamente. Vuelves a destapar el material y el líquido vuelve a ser colocado en el equipo de dosificación. Por tercera vez vuelves a meterle agua al recipiente. Lo cierras y ahora el movimiento va a ser de un lado hacia otro. Nuevamente 30 segundos. Al finalizar vuelves a colocar la solución en el equipo dosificador. Por último, tienes que perforar el material. No hay una especificación, el punto es que se vuelve inservible, que ya no pueda recibir otro líquido más. Y debes de colocarlo en una bolsa de plástico transparente. Y terminamos con el triple lavado. Los agroquímicos en realidad son toda esta protección, son como los medicamentos para los seres humanos, son los medicamentos para las plantas. El 80% de los cultivos se dan gracias a los agroquímicos. Como parte de los residuos, del plan integral de manejo de residuos que tiene Casa Herradura, en la parte industrial tenemos un programa que recientemente Semarnat nos aprobó de un plan de manejo integral de residuos, en el que todos los residuos de la parte fabril se le dan una disposición ambientalmente sustentable y de acuerdo con todas las normas, de acuerdo con toda la legislación ambiental mexicana. Para la disposición final de estos envases
que son muy peligrosos, que son los envases que provienen del uso de agroquímicos en todos los predios de herradura. Ese es el espíritu del programa Campo Limpio. Campo Limpio genera cultura ambiental. Clasificación y separación de envases según material. Hoy se recolecta el 25% de los envases vacíos que se generan en México. Se recicla el 90% de lo recolectado para la fabricación de tarimas, estacones, diésel, etc. Envase con triple lavado y perforado. Envase sin el triple lavado. Bolsa transparente para ver su contenido. Entrega de recibo al usuario final. En 2010, Campo Limpio alcanzó a recolectar el 30% de los envases. Para el 2012 aumentará al 50%. Ya no tenemos más tiempo que esperar. Realmente la tierra cultivable que nos queda en el mundo es muy pequeña y es muy competida. Realmente toda la superficie cultivable a nivel global está prácticamente topada. A lo mejor estamos hablando de un 5% más de la superficie total que eventualmente pudiéramos cultivar, pero estaríamos hablando de sacrificar bosques y selvas. De manera que lo que tenemos que buscar es cultivar dentro de la superficie en la que hoy estamos cultivando de forma más eficiente y más sustentable. Quiero decirte que hoy en día las hectáreas que se utilizan para producir los alimentos para casi 8,000 millones de habitantes son las mismas hectáreas que existían hace pues, más o menos 100 años, hace un siglo, y que estos 100 años sirvieron para que el mundo se multiplicara por 8, por 9, y sin embargo las hectáreas siguieran siendo las mismas. No importa si estás hablando de 100 hectáreas de producción o estás hablando de 1 hectárea. Al final de cuentas el resultado tiene que ser el mismo. Vamos por un campo limpio y no podemos seccionarlo. Vamos a enfocar a los grandes, a los que tienen recursos y no vamos a atacar. El campo limpio es todo lo que se involucra en la producción de alimentos. Yo le diría a las autoridades que aquí hay que trabajar en equipo, en conjunto, en unidad. Hay que sumar, no dividir. Esto es un concepto en el cual la iniciativa pública y la iniciativa privada uniéndose, ¿no? Haremos algo como es el concepto de Iniciativa México en el aspecto de campo limpio, ¿no? Yo le diría a las autoridades, y creo que lo deben hacer, que le den toda la importancia a la conservación de campo limpio, que lo apoyen, porque esto trae consecuencias muy importantes para el medio ambiente y para la conservación de la naturaleza. Entonces a los legisladores yo les diría que es importante legislar en este país en favor de que hubiera un solo esfuerzo,
no un esfuerzo de la iniciativa privada o de la industria y otro esfuerzo de gobierno, sino que como gobierno e industria podamos trabajar en favor de legislar precisamente y el prácticamente incluir, invitar, no quiero decir obligar, pero al final del día es la inclusión de todo el sector para que participe en el esfuerzo de limpiar el campo mexicano. Yo le pediría a las autoridades que nos sentáramos juntos a diseñar un conjunto de leyes que asegurara que pudiéramos obligar a todos los actores que usan y que protegen a los cultivos con nuestros productos, a todos estos actores que sea obligatorio buscar cómo recoger la basura que generamos. La industria ha tomado esta iniciativa de poder recoger todos estos envases y darles el uso más ecológico para que se puedan reciclar, ¿verdad? Destino final de los envases. Los envases de plástico se reciclan para la fabricación de diversos productos, como estacones agrícolas. El éxito del estacón de plástico consiste en que al mismo tubo de plástico solo le metemos 5 alambres acerados que se meten de esta manera para que tenga la consistencia necesaria y de ahí se van introduciendo el plástico. Es una vara que tiene bastante resistencia por el castillo que tiene de alambres dentro del mismo plástico. Esto es la bondad del campo, miren. Esto es lo que el programa de Campo Limpio. Estos son los bidones que se quemaban, que se iban a los arroyos, a los ríos, y aquí se tienen protegidos para el proceso de reciclaje. Nuestro trabajo lo estamos enfocando hacia las buenas prácticas agrícolas, básicamente, y cómo la disposición de estos envases de plaguicidas puede ayudar a que se ejecuten correctamente esas buenas prácticas. Estamos en la línea correcta, estamos trabajando, estamos preocupados, repito, estamos avanzando. A mí me gustaría ver resultados mucho mayores en el corto plazo. El ser humano ha aprendido que a pesar de ser muy chiquito en relación a otros animales y a tener unas cuantas cualidades, pues es muy peligroso para el planeta. Lo que está sucediendo ahorita de tantas inundaciones y tantas cosas como están pasando, se debe a la falta de cultura. Destrozamos los bosques, las selvas, y hoy el agua cae, no tiene dónde retenerse y ya arrastra piedras y lodo a ensolvar las presas y los ríos, y por eso los ríos se nos están desbordando. No solamente es un proyecto que debe de hacer conciencia en la industria o bien con las autoridades gubernamentales. Toda la sociedad, toda la gente tenemos este contacto. Todos somos responsables de cuidar la madre naturaleza. Yo te diría que lo que estás tú viendo atrás, si no cuidamos el campo, es algo que nuestros niños y nietos seguramente ya no verán. Es nuestra responsabilidad cuidar el campo para que futuras generaciones lo puedan seguir trabajando y podamos seguirnos alimentando de forma sana y sustentable. Es una causa noble, es una causa que ayuda a mejorar el entorno en México en todos los sentidos. Pues la solución es Campo Limpio. Entonces, trabajando unidos, yo creo que se pueden lograr pues, todo lo que nos propongamos. Campo Limpio,
promueve la generación de una ley reglamento específica para nuestros residuos. El ser humano ha aprendido que a pesar de ser muy chiquito en relación a otros animales y a tener unas cuantas cualidades, pues es muy peligroso para el planeta. Lo que está sucediendo ahorita de tantas inundaciones y tantas cosas como están pasando, se debe a la falta de cultura. Destrozamos los bosques, las selvas, y hoy el agua cae, no tiene dónde retenerse y ya arrastra piedras y lodo a ensolvar las presas y los ríos, y por eso los ríos se nos están desbordando. No solamente es un proyecto que debe de hacer conciencia en la industria o bien con las autoridades gubernamentales. Toda la sociedad, toda la gente tenemos este contacto. Todos somos responsables de cuidar la madre naturaleza. Yo te diría que lo que estás tú viendo atrás, si no cuidamos el campo, es algo que nuestros niños y nietos seguramente ya no verán. Es nuestra responsabilidad cuidar el campo para que futuras generaciones lo puedan seguir trabajando y podamos seguirnos alimentando de forma sana y sustentable. Es una causa noble, es una causa que ayuda a mejorar el entorno en México en todos los sentidos. Pues la solución es Campo Limpio. Entonces, trabajando unidos, yo creo que se puede lograr pues, todo lo que nos propongamos. Campo Limpio promueve la generación de una ley reglamento específica para nuestros residuos.